Muy buenas. A continuación vamos a hablar de la creación de una sociedad de capital, que es lo que mayormente nos va a ocupar en este desarrollo del tema. Sociedad mercantil es aquella entidad creada por un contrato, o en los casos admitidos por una declaración unilateral de voluntad, a la que se aportan determinados bienes al objeto de realizar actos de comercio o actividades sujetas al derecho mercantil. La constitución de una sociedad limitada debe respetar las exigencias contenidas en la ley. La ley en cuestión mayormente va a ser la Ley de Sociedades de Capital y a partir de ahora pues hablaremos de constitución y las clases en las que se pueda establecer esta sociedad. Tradicionalmente la constitución o función de la sociedad de responsabilidad limitada, que es el 90 y tantos % de las sociedades en España y en Europa mayormente, exigía el concurso de 2 o más personas, ya que un contrato es un acuerdo de voluntades, pero que eran los otorgantes del contrato adoptando este tipo de sociedad. Pero ahora la constitución de una sociedad limitada tiene lugar en virtud de un contrato, recordemos que es un acuerdo de voluntades, o acto unilateral, en el caso de que sea una sociedad unipersonal, ya que el artículo 19 de la Ley de Sociedades de Capital, que hemos hecho referencia, las sociedades de capital se constituyen por el contrato entre 2 o más personas, o en caso de sociedades unipersonales, por un acto unilateral. Puede haber un único socio. Y al hablar de personas, nos referimos a persona física o mayor de edad y a persona jurídica. Ambas situaciones pueden darse. En ambos casos puede ser nacional o extranjera. Un extranjero puede crear una sociedad en España. Puede ser residente o no ser residente en España también. Es perfectamente válido. Residente o no en España. También hemos de destacar que hay una serie de clases de constitución o elementos que debemos apuntar. Una primera clasificación sería la constitución aplicable a todas las sociedades de capital por contrato o por acto unilateral de una persona, esto es, sociedad unipersonal. La sociedad unipersonal, recordemos que es una sociedad en la que hay un único socio. También se puede hablar de constitución de sociedad limitada con aportaciones dinerarias o no dinerarias. Se puede aportar al capital social dinero en efectivo o bien bienes. Nunca a una sociedad de capital se le podrá aportar trabajo. O también una combinación de aportaciones no dinerarias y dinerarias, además de una serie de supuestos especiales. Por un lado, aportaciones dinerarias en la constitución de una sociedad, perfectamente. Una sociedad limitada a nueva empresa, una sociedad laboral, una sociedad profesional, sociedades familiares y el protocolo familiar, de todo ello hablaremos posteriormente. Y después alguna otra novedad que ha incorporado la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores, también conocida como Ley de los Emprendedores, para establecer alguna serie de modificaciones, estableciendo 2 clases de constitución. La fundación normal, por un lado, con un capital mínimo suscrito, esto es, acordado en el momento de constituir, y desembolsado, que es aportar el capital de 3.000 euros. Y por otro lado, además de esa fundación normal, la fundación sucesiva, que mientras no alcance el capital mínimo legal, hemos dicho que era 3.000 euros, queda sujeto a unas normas especiales, una modificación de la Ley de Sociedades de Capital que hemos hecho alusión anteriormente. El legislador, el Parlamento, ha establecido en la ley que se permite una redacción del artículo 4 de la Ley de Sociedades de Capital y del 5. En este sentido, el apartado 2 del artículo 4 establece una serie de novedades que dice: no obstante lo establecido en el apartado anterior, podrán constituirse sociedades de responsabilidad limitada con una cifra de capital social inferior al mínimo legal en los términos previstos. El mínimo legal eran 3.000 euros, recordemos. Bueno, pues en este sentido la ley permite que no se desembolse todo ese capital. Por ello, la nueva redacción en el artículo 5 de la Ley de Sociedades ha tenido que decir que no se autorizarán escrituras de constitución de sociedad de capital que tengan una cifra de capital social inferior al legalmente establecido, ni escrituras de modificación del capital social que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, salvo que sea la consecuencia del cumplimiento de una ley. En este caso, la ley lo permite, como vamos a ver. Pero hay que dejar constancia de que si bien pueden constituirse
una sociedad en régimen de formación sucesiva. Esto era factible en las sociedades anónimas y dicha modificación se permite ahora. Lo normal es que se exija un 3.000 euros de capital mínimo y que el capital inicial esté totalmente desembolsado. No se puede constituir una sociedad con un capital de 3.000 euros o más en el que haya una parte del capital no desembolsado. Por ello, la constitución de la sociedad limitada con estatutos tipo, como se establece en la nueva reforma, se han de regir por el artículo 15 de la citada Ley 14/2013 de 27 de septiembre, en virtud de una serie de estatutos tipo, es decir, un formulario que simplifica la formación de esta sociedad. Recapitulemos, ¿qué es lo que hace la ley? Simplificar la formación, facilitando la creación, flexibilizando, que no hagan falta, en algunos supuestos, desembolsar íntegramente esos 3.000 euros, con una serie de estatutos, que ahora veremos que es la regulación interna de la sociedad, como reglamento interno de la sociedad, y en virtud de ello pues se permite distintos tipos de formación. En este sentido, la formación de una sociedad limitada sin estatutos tipo o con estatutos tipo. Si es con estatutos tipo, se ha de regir por lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que hemos mencionado, en la ley 14/2013, en la cual se remite a la parte anterior, admitiendo más o menos de forma telemática la Constitución. Todo va tendiendo a hacerse de forma telemática, a través de Internet. También el Real Decreto 421/2015, 29 de mayo, regula los modelos de estatutos tipo. Hemos dicho que esto era una forma de simplificar la creación de dichas sociedades. En este sentido, tanto los estatutos tipo como la escritura pública se estandarizan, se simplifican y se ordenan. Por lo tanto, en estas sociedades de responsabilidad limitada hay una entrada en vigor de dicha norma y en este sentido se aprueba un modelo de estatutos tipo que regula la agenda electrónica notarial y la bolsa de denominaciones sociales con reserva. En este decreto se establecen los estatutos tipo para sociedades limitadas con un capital mínimo de 3.000 euros, a que se refiere el mencionado artículo 15 de la Ley 14/2013 de emprendedores y su internacionalización. Ahora puede hablarse de constitución limitada en formato estandarizado, es decir, unos estatutos y una norma protocolizada básica, y a su vez que esta misma tenga estatutos tipo o no. Por lo tanto, hay una simplificación en la constitución de dichas sociedades. Se estandarizan y se simplifican. Luego, por otra parte, al tramitarse este procedimiento de la constitución de la sociedad limitada, se examinan las diferencias en orden a la inscripción entre una y otra forma de constituirse. Por otro lado, los requisitos que deben de constituirse y realizarse es el otorgamiento de escritura pública en virtud del artículo 20 de la Ley de Sociedades, que hemos hecho mención, este libro rojo que pone Ley de Sociedades de Capital, que tenemos que tener a mano pues, en cualquier formato en Internet, en el cual la escritura se emitirá por el notario y el notario tendrá el juicio sobre la capacidad de los otorgantes, de los socios que creen la sociedad, con su identificación. Se expresará el número de identificación fiscal y se aplicarán las reglas generales sobre la capacidad. Una persona incapacitada, pues el notario verá que no tiene juicio y no le autorizará de alguna manera la escritura. Por otro lado, también la disposición de los bienes aportados, que esos bienes no estén embargados y que estén libres de cargas para poder dar fe de que efectivamente se están aportando dichos bienes. Luego, por otro lado, la voluntad de constituir la sociedad de capital con elección del tipo social. El artículo 22 de la ley, punto 1 de la Ley de Sociedades de Capital, pues el tipo de sociedad que tenemos que aportar, que constituir. Es necesario pues que se implique o que se indique la voluntad de constituir en concreto una sociedad limitada,
no siendo suficiente que conste o se deduzca de los estatutos. Por otro lado, también la fijación de un capital social. Hablaremos ulteriormente de lo que es el capital social, pero es el patrimonio, dinero, los bienes aportados a la sociedad, con un mínimo suscrito y desembolsado de 3.000 euros, salvo en el caso de la fundación sucesiva que anteriormente hemos citado. Ahora, en el caso de fundación sucesiva, el capital que no se haya indicado, por ínfimo que sea, ha de estar totalmente suscrito y desembolsado. Subsiste en estos preceptos, hacemos mención del artículo 78 de la Ley de Sociedades de Capital, las participaciones sociales en las que se divida el capital de la sociedad de responsabilidad limitada deberán estar íntegramente asumidas por los socios e íntegramente desembolsado en el valor nominal. El valor nominal es el valor de suscripción, es el valor que viene reflejado en los estatutos y en la escritura de constitución de la sociedad. En cada una de ellas pues, se hará constar el valor nominal en el momento de otorgar la escritura, y se dice otorgar, las partes otorgan, por eso se dice otorgar un contrato. No olvidemos que estamos hablando de un contrato de sociedad. Y la ejecución, en su caso, si se diera, del aumento o reducción del capital conforme a los criterios establecidos en la propia ley. También puede suceder que haya una causa de nulidad. Por lo tanto, por no haberse desembolsado íntegramente en el capital social, las sociedades pueden ser nulas. Esto también lo establece la ley, lo tiene previsto. Por otro lado, también las aportaciones de cada socio, debe haber una numeración de las participaciones. Esto es, que el capital social está dividido en participaciones, no en acciones. Si hablamos de acciones, hablaremos de las sociedades anónimas. Si hablamos de participaciones, hablaremos de las sociedades limitadas. También los estatutos de la sociedad. ¿Qué son los estatutos? Bueno, pues es la normativa interna de funcionamiento de la sociedad. A diferencia de la escritura de constitución de una sociedad, refleja el consentimiento de los fundadores. Esto es, en virtud de esta premisa, la finalidad de esto es contener el contrato plurilateral de la sociedad y establecer una relación jurídica entre los socios. Los estatutos son la norma orgánica, lo que hemos dicho, un reglamento, una norma de funcionamiento interno a la que debe de sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo pues su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido, se ha dicho que los estatutos son una carta magna o un régimen constitucional del funcionamiento de la sociedad que afecta a esta como corporación y cuya finalidad es regular dicho funcionamiento interno. Así, el artículo 23 de la Ley de Sociedades de Capital, y ello con preferencia de las normas legales, son no imperativas o dispositivas. Es decir, tenemos una jerarquía normativa. Lo primero que hay que cumplir es la ley de sociedades, la Constitución, evidentemente, pero luego pues, los estatutos deben estar sujetos al marco legal. No se puede pactar cosas que estén fuera de la ley. En definitiva, dichos estatutos constituyen, como se ha afirmado en alguna ocasión por el Tribunal Supremo, en la ley primordial del régimen de sociedades. Por otro lado, el sistema de organización de la administración. Hablemos de administración como el órgano que gestiona y representa. El administrador, órgano de gestión, hay muchas formas de llamarle, son los que gestionan y representan. Así, también pues, se identificará a la persona o las personas que se encarguen inicialmente de la administración, en la representación de la sociedad. Por otro lado, hay una serie de documentos que se deben de incorporar a esta Constitución. Los citados estatutos, que son normas que regulan el funcionamiento interno de la misma, incorporando denominación social, objeto social, sucursal, si la hubiere, duración de la sociedad, ejercicio social, domicilio de la sociedad, capital social de la sociedad limitada, participaciones sociales en la sociedad de responsabilidad limitada, prestaciones accesorias, que ya hablaremos de este concepto, aunque también pueden incorporarse accesoriamente lo que son las participaciones privilegiadas, las participaciones sociales sin voto o en alguna sociedad limitada, la Junta General de una sociedad, el órgano de administración o las previsiones estatutarias en las sociedades limitadas.
Por otro lado, también, además de los estatutos, como hemos visto aquí, la justificación de las aportaciones dinerarias. Si las hubiere a una sociedad, se pueden aportar aportaciones dinerarias o no dinerarias. En su caso, si es dineraria, si se ha hecho un informe de valoración de las aportaciones no dinerarias. Si es en efectivo, no hay que hacer ningún informe. Pero si yo aporto a una sociedad de capital bienes, pues habrá que saber qué cuantía son, cuál es su valor real. Por lo tanto, pueden darse aportaciones dinerarias en la constitución de una sociedad, pero también debe siempre de justificarse cuál es el importe para la aportación al capital social, la titularidad y el valor de las no dinerarias. Puede aportarse una finca, un bien inmueble. Sin embargo, la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores permite que no se justifique la aportación dineraria al modificar el artículo 4 de la Ley de Sociedades, todo ello de cara a una flexibilización en la creación de esta sociedad para en el caso de la formación sucesiva. En este caso no será necesario acreditar la realidad de la propia sociedad y de la persona que constituya. Por otro lado, también hace falta la certificación de denominación social expedida por el Registro Mercantil Central, situado en Madrid, que centraliza toda la información de los registros provinciales, que acreditará que no existe otra sociedad con la misma denominación con la finalidad de diferenciarla de las ya existentes y que se incorpora a la escritura. Por tanto, tenemos escritura con estatutos y justificación de la aportación dineraria. Esos son requisitos a la hora de crear dicha sociedad. En la denominación, ¿cómo se denomina esta sociedad? Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad limitada o sus abreviaturas SRL o SL, según el artículo 6 de la Ley de Sociedades. Dicho certificado de denominación social puede ser aportado por los interesados, esto es, los socios, solicitarse telemáticamente por el notario o por el punto de atención al emprendedor. Otros trámites que son precisos: la obtención de un NIF correspondiente a la declaración, el número de identificación fiscal, para que la agencia tributaria sepa que hay una actividad sujeta a tributación y que fiscalmente se identifique. La declaración de exención del pago, si lo hubiere, la inscripción en el registro mercantil con la publicación en el boletín oficial del registro mercantil, el conocido BORME. Y, por otro lado, pues tenemos alguna novedad que incorporada hace escaso tiempo, que es interesante hacer constar. La ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores, que hemos citado alguna vez, y tengamos en cuenta que esto se ha desarrollado en un momento de crisis, hay que tener en cuenta dos datos importantes, en dos supuestos. En primer lugar, las sociedades de constitución telemática, que a su vez pueden estar sujetas a estatutos tipo, a desarrollar reglamentariamente o sin sujeción a los estatutos tipo. Insistimos en esta idea de simplificar. El legislador lo que quiere, el gobierno en su momento, es simplificar la creación de sociedades. Y por otro lado, las sociedades limitadas no telemáticas y anónimas. El notario autorizante solicitará telemáticamente al Registro Mercantil Central el certificado negativo. ¿Por qué negativo? Que quiere decir que no hay ninguna sociedad con el mismo nombre inscrita en dicho registro. En este caso, salvo petición expresa en sentido contrario de los interesados, pues se hace constar este extremo de que no hay ninguna sociedad inscrita con el mismo nombre. En la solicitud podrá incluir hasta 5 denominaciones. Podemos incluir 5 denominaciones. Sociedad Pérez Sánchez, sociedad limitada. Así 5 veces. Si el primer nombre no está utilizado, pues se le dará trámite y se dirá que hay una certificación negativa de dicha denominación. Si no, pues decaerá y tendrá que tener otra denominación. Y eso, insistimos, es el Registro Mercantil Central el que emitirá el certificado negativo de denominación aquella o aquellas que cumplan dicho supuesto. En este caso también debemos de hacer hincapié que hay una norma, que es el reglamento del registro mercantil, que regula estas situaciones. Recibida la solicitud, el Registro Mercantil Central expedirá también telemáticamente la certificación negativa o, en su caso, indicará la imposibilidad de emisión en el plazo máximo de un día hábil, y si no hay plazo específico se aplica el arancel normal. También
como novedad, pues el Certificado Nacional de Actividad Económica, según dispone el artículo 20 de la Ley 14/2013, en los documentos inscribibles en la primera inscripción de constitución de las sociedades o entidades en los registros públicos competentes, se expresarán los códigos correspondientes a las actividades que corresponden al respectivo objeto social de cada entidad inscribible. Por lo demás, esto es quizá un primer esbozo y una síntesis de lo que es la constitución de la ley en virtud de la Ley de Sociedades de Capital de las sociedades limitadas, con una serie de requisitos. No olvidemos que esto es un contrato, que en virtud de eso hay una regulación que está en la Ley de Sociedades de Capital, que hace falta una serie de requisitos legales, todo ello para dar seguridad jurídica a dicha creación de esta persona jurídica, y en virtud de ello pues es necesario que nosotros conozcamos cuáles son los pasos que hay que dar y qué función desempeñan cada norma. Por lo tanto, quedamos de alguna manera cubriendo todo el espectro de lo que es la creación de las sociedades, y por lo demás seguiremos avanzando en ulteriores vídeos. Muchas gracias.